¿Sabías que para ser bueno con el dinero no tienes que ser una persona de números? Es decir, tener una carrera de contador público o un máster en finanzas. Simplemente se trata de entender unos principios fundamentales que nadie nos enseña. Estos principios básicos son pilares que deberías tener presente en tu día a día y en este video voy a enseñarte 6 de ellos. El primer pilar nos habla sobre el marcador equivocado. La mayoría de las personas utilizan el salario como métrica de riqueza, cuando en realidad es una cifra que puede ser engañosa, ya que ese sueldo es solo dinero que entra, pero no dice nada sobre cuánto dinero se queda contigo, si eres bueno administrando ese dinero o si estás construyendo seguridad a largo plazo. Es así como al utilizar como marcador de tu riqueza el sueldo te estás equivocando. Al contrario de esto, la métrica real para medir tu riqueza es tu patrimonio neto. ¿Y qué significa esto? Es muy simple. Es el resultado de una resta de los activos, que es todo aquello que tienes, menos los pasivos, que es todo aquello que debes. Y esto te da el patrimonio neto. Por ejemplo, si tienes $10.000 en activos y $4.000 en deudas, entonces tu patrimonio neto es de $6.000. Ese monto, los 6.000, es lo que realmente es tuyo. Los activos pueden ser efectivo en el banco, inversiones, fondos de jubilación, propiedades, y los pasivos, deudas de tarjeta de crédito, préstamos personales, hipotecas, pagos pendientes. Al hacer esta cuenta sabrás cuál es realmente tu patrimonio neto y así será más certera tu realidad financiera. Por lo tanto, deja de intentar solo ganar más dinero y empieza a enfocarte en hacer crecer la brecha entre lo que posees y lo que debes. Te voy a dejar un ejercicio simple. Al terminar este video, suma todos tus activos y réstale tus deudas. Así podrás tener claridad de tu situación real. Si lo hiciste, cuéntame en la caja de comentarios si te sorprendió el resultado. El pilar 2 que considero necesario que sepas es la deuda buena versus la deuda mala. En el punto anterior ya mencionamos un poco la deuda y a muchas personas tenerla les causa vergüenza. Por lo tanto, no pueden utilizarla a su favor. Pero no toda deuda es mala y te lo voy a explicar haciendo una distinción fundamental. No todas las deudas son iguales. La clave para la riqueza no es necesariamente ser libre de deudas, sino entender la diferencia entre la deuda que te hunde y la que te impulsa. La deuda mala, aquella que conlleva un peso para nosotros, es la que se utiliza para comprar cosas que pierden valor con el tiempo o que se consumen instantáneamente. Por ejemplo, tarjetas de crédito, préstamos rápidos para vacaciones, ropa o cenas. ¿Y por qué es peligrosa? Básicamente porque los intereses suelen ser altísimos, 20% o más, y no existe ninguna inversión segura que te dé más rendimiento que el costo de esta deuda. Por lo tanto, tu prioridad absoluta debe ser eliminarla antes de empezar a invertir agresivamente. Por otro lado, está la deuda buena, la que funciona como herramienta porque es dinero pedido a tasas de interés baja para adquirir activos que mantienen su valor o generan ingresos. Por ejemplo, una hipoteca para una vivienda, un préstamo para un negocio o en muchos casos un préstamo estudiantil, donde el costo de la deuda es bajo comparado con el aumento de ingresos que te dará el título. ¿Sabías que los ricos usan la deuda como una estrategia? Las personas con éxito financiero no temen a este tipo de deuda, la usan deliberadamente. Piden prestado un interés bajo, por ejemplo un 4%, e invierten ese dinero en algo que rinda más, por ejemplo un 8%, ganando la diferencia. Y ahora que ya sabes que existen dos tipos de deudas, tienes que poder identificarlas para saber cuál es la que te genera peso y cuál es una herramienta. Y te voy a dejar una tarea para que hagas. Debes hacerte dos preguntas que son de diagnóstico. ¿Cuál es la tasa de interés? Si es superior al 8%, que es el promedio histórico de retorno del mercado de valores, es una deuda mala que debes pagar ya. ¿Para qué usé el dinero?
¿Para un activo que crece, una casa, educación, negocio? ¿O para algo que desaparece, comida, ropa, viajes? El objetivo no es tener miedo a la deuda, sino eliminarla del consumo de alto interés y utilizar la de bajo interés de forma estratégica y consciente. A su vez, debes tener presente que toda deuda reducirá tu salario neto. Por lo tanto, utilízala siempre y cuando te sea conveniente. El pilar 3 habla sobre el impuesto silencioso que es la inflación y te lo voy a resumir de manera muy sencilla para que se entienda. Es el aumento general y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. Cuando hay inflación, el dinero pierde poder de compra y con la misma cantidad de dinero puedes comprar menos cosas que antes. Por ejemplo, si hoy tienes $100 y compras 10 productos de 10 cada uno, pero dentro de un año esos productos cuestan 20, seguirás teniendo 100, pero ahora solo puedes comprar 5 productos. Perdiste capacidad de compra, aunque nadie te quitó físicamente el dinero. Y lo llamamos impuesto silencioso, básicamente porque no aparece como una factura, un descuento en el sueldo o un impuesto explícito del Estado. Simplemente vas a notar que el supermercado está más caro, el alquiler aumenta, el salario rinde menos. Y te preguntarás, ¿de qué te sirve saber esto? Porque es un pilar fundamental que debes tener presente en tu día a día. Y la respuesta es muy sencilla. Porque estando al tanto de la inflación, podrás cuidar tu dinero y no se evaporará sin que te des cuenta. La solución inmediata es utilizar cuentas de alto rendimiento. Este es el primer paso para combatir el impuesto silencioso. No dejes el dinero en una cuenta corriente o de ahorros tradicional. La mayoría de los bancos grandes ofrecen intereses casi nulos. Busca una cuenta de ahorros de alto rendimiento. La diferencia en las tasas de interés puede ser significativa y es literalmente dinero que la mayoría de la gente está dejando sobre la mesa por no hacer el cambio. Tampoco debes casarte con una sola cuenta. Debes tener varias opciones y constantemente revisar los intereses de cada una para mover tu dinero a la cuenta que más te convenga. Porque si la inflación está al 3% y tu cuenta de ahorros te paga un 0,1% de interés, en realidad no estás ganando dinero, estás perdiendo un 2,9% de tu poder de compra cada año. Ahorrar es necesario, pero si el interés que recibes es menor a la inflación, tu dinero se está evaporando lentamente. Es por esto que debes tener opciones. Y de la mano de este punto viene el pilar 4, que vamos a hablar sobre el ahorro versus la inversión, porque se comete el error de utilizar el término ahorro como sinónimo de invertir y no es lo mismo. Cada uno es importante, pero cumplen funciones distintas. El ahorro es una base, es separar dinero en efectivo, es seguro porque el valor no fluctúa. Si guardas 1000, mañana tendrás 1000. Además, el ahorro es primordial porque ayuda a cualquier persona a organizar sus finanzas sin saber nada del tema. También es accesible, ya que puedes disponer de él inmediatamente y su propósito puede ser para el fondo de emergencia, metas a corto plazo, por ejemplo, comprar un coche, vacaciones y sobre todo para darte paz mental. En cambio, invertir es una construcción, es poner tu dinero en activos como acciones, fondos indexados o propiedades. Tiene riesgos, ya que el valor puede bajar en el corto plazo. La inversión es una acción pensada para el largo plazo. Yo te recomiendo que no inviertas dinero que podrías necesitar en los próximos 5 años, porque el propósito es generar riqueza y hacer que el dinero trabaje para ti, pero esto se ve a largo plazo. ¿Qué es lo que quiero que entiendas al saber diferenciar estos términos? Básicamente que ahorrar es necesario porque es la base. Siempre tenemos que ahorrar, por ahí se empieza, pero invertir hará que tu dinero crezca y te consiga la libertad financiera que buscas. En el anteúltimo pilar que vamos a ver hoy, que es el 5, vamos a hablar del interés compuesto.
Quizás este sea el punto más importante de las finanzas personales y la definición más simple que puedo darte es que el interés compuesto es básicamente un beneficio financiero, donde los intereses generados se reinvierten para sumarse al capital inicial, provocando que en el siguiente periodo el interés se calcule sobre el nuevo monto acumulado y no solo sobre la cantidad original. En esencia, es la generación de intereses sobre intereses. Te lo voy a mostrar en un ejemplo para que se entienda mejor. El primer año, si inviertes $1.000 y ganas el 8%, vas a tener $1.080. Pero ya en el año 2 no ganas el 8% sobre tus 1.000 originales, sino sobre los 1.080. A largo plazo, tus retornos empiezan a generar sus propios retornos, creando un crecimiento explosivo. Al principio, el interés compuesto parece que no está haciendo nada. Revisas tus cuentas después de un año y las ganancias son pequeñas. Pero es como el césped, parece que no pasa nada. Y un día tienes que cortarlo. Es porque los resultados llevan tiempo, pero existen. Y el tiempo es clave. Cuanto antes empieces, mejores rendimientos tendrás a largo plazo. Porque no es lo mismo empezar a generar intereses de tus ahorros a los 20 años que a los 40. Y ya en el pilar 6 vamos a hablar sobre optimización de ingresos. ¿Recuerdas la primera vez que recibiste un pago por un trabajo real? Porque yo lo recuerdo perfectamente. Hice la cuenta en mi cabeza, tantas horas por tanto dinero, ya sabía exactamente qué me iba a comprar. Pero cuando llegó el dinero a mi cuenta, la cifra era mucho menor. Ahí fue cuando conocía los impuestos. Y realmente puede parecer difícil de entender o aburrido, pero si no sos consciente del dinero que te están reteniendo, no serás capaz de protegerlo y accionar para que el impacto en tu recibo de sueldo o negocio sea menor. Hay 4 conceptos principales que tienes que saber y son: el sistema progresivo, el primero. La mayoría de los países no cobran un porcentaje fijo a todo el mundo. Funcionan como una escalera. El primer escalón es gratis. Casi todos los países tienen un mínimo vital. Es una cantidad de dinero que el gobierno considera necesaria para sobrevivir y sobre la cual no te cobran nada. A más ganas, más pagás, pero por tramos. Si saltás al siguiente escalón, el impuesto más alto solo se aplica al dinero que está en ese nuevo escalón, no a todo lo anterior. Hay un error muy común que se dice: si me aumentan el sueldo voy a ganar menos porque pagaré más impuestos. Pero es falso, solo pagarás el porcentaje mayor sobre el monto del aumento. Ya en el punto 2 es la base imponible. ¿Sobre qué te están cobrando? El gobierno no siempre te cobra sobre el total del dinero que recibes. Los impuestos se calculan sobre la base imponible. Ingresos brutos, todo el dinero que entró a tu cuenta. Después están las deducciones, que son descuentos que la ley te permite restar de tus ingresos antes de calcular el impuesto. Por ejemplo, gastos médicos, educación o aportes a jubilación. Tenemos los ingresos netos, que es la base imponible. Es el resultado final. Cuantas más deducciones legales apliques, menor será la base sobre la que te cobrarán impuesto. Y en el tercer lugar están los impuestos directos versus los indirectos. Hay 2 formas principales en las que el gobierno toma una parte de tu dinero, que son los impuestos directos, que va hacia tu riqueza. Se aplican directamente a lo que ganás o a lo que tienes. El más común es el impuesto a la renta sobre tu salario o ganancia de negocio. Después tenemos los impuestos indirectos que van hacia tu consumo. Estos se aplican a los que gastás. El más conocido es el IVA. No importa cuánto ganes, cada vez que compras un café o un teléfono estás pagando una parte en impuestos. Ya en el cuarto punto vamos a hablar de la ganancia de capital, el impuesto de las inversiones. Cuando compras algo como una acción o una casa y lo vendés más caro, has tenido una ganancia de capital. Muchos países cobran un impuesto diferente y a veces menor a estas ganancias que el salario del trabajo.
Hay una estrategia universal y es que existen cuentas o fondos blindados que permiten que tu dinero crezca dentro de ellos sin pagar ese impuesto, lo que acelera masivamente el interés compuesto. Si querés que te hable de ellos, hacémelo saber en comentario y estaré preparando un video para explicártelo. Pero recuerda que el objetivo no es evadir nada, sino ser eficiente. No tienes que ser contador para empezar, solo necesitas entender las reglas del juego, porque al final del día lo que define tu riqueza no es el número que dice tu recibo, sino la cantidad de dinero que logras mantener en tu bolsillo. Y esto es todo por hoy. Aprendiste sobre los 6 pilares que cubren casi todo lo que necesitas saber sobre las finanzas personales.